22 de enero, Cine con Sabiduría, Matrix, segunda parte, y estamos con la pregunta 44. Comenten. Estoy muerto, dice Neo. Estás muy lejos de ello. Esa es la interacción. Bien. Cuando estamos en el despertar de Neo, ¿verdad? Sí, le han sacado, le han traído la nave y está a punto de perder el conocimiento, o ha perdido el conocimiento, lo recupera por un momento, abre los ojos, mira a Morfeo y dice, estoy muerto, y Morfeo dice, muy lejos de ello, estás muy lejos de ello. Apenas estás Y vuelve. Yo Exacto, así sí, yo sí. pienso Pues que eso le quiere decir, no, pues con el muerto, o sea, apenas estás... Exactamente, o sea, su identidad anterior o su vida anterior, eso es lo que ha muerto. Por ejemplo, como me retorno un poquito a la 42, en donde dice que cuando se le abre el piso debajo de su realidad y acaba en la nave de Morfeo, Sí. se montó ahora en una situación ¿Dónde estoy? Ok. Porque acá ya viene antes que ha despertado. Ha despertado y al despertar se le cae, se le abre el piso a los pies. Exacto. Y entonces se va a un vacío, pero finalmente se sube a la nave porque yo considero y creo, así lo interpreto, que el acabar en la nave de Morpheus quiere decir que está entrando en el proceso del conocimiento. En el proceso del conocimiento. Se arriesgó, no le gustó mucho lo que de repente empezó a ver, se choqueó, pero finalmente, por ahí donde dice lo logramos, espero que hablar de saber y querer saber. No lo sé, no estoy segura, creo que... Ok, entonces, cuando él aquí ya entra a esta nave, ¿qué implica empezar con los nuevos conocimientos? Pero aún así, yo creo, todavía no veo lo demás, pero cuando él menciona si está muerto, es porque ve otra realidad, o esa realidad la ve con su nueva mentalidad diferente. Si esto lucía hermoso, porque así me lo hacían creer que era hermoso, ahora ya no está en realidad. Ok, pero mira, ese objeto, esa bolsa, lo ves con pero cuando a través el proceso a través del cual Neo está pasando, cual se despierta, se da cuenta de la fantasía, la mentira, la ilusión en la cual estaba viviendo, pues él ha muerto. O sea, ese paradigma, él ha muerto. Entonces, por una parte, sí, por una parte Morfeo dice, no, está muy lejos de ello. Ahora estás, como bien dices, pues ahora está empezando a vivir. Pero, de alguna forma, él, el que era antes, tiene que morir para que pueda renacer uno nuevo. Como la oruga se transforma en la mariposa, pues la oruga ya no existe. Ha muerto. ¿Ha muerto? En el sentido de que Está hay una transformación, una tremenda transformación, no un cambio, da la metamorfosis completa, no un cambio superficial. No he ido a que le operen la nariz ni liposucción, no, estamos hablando de una reconstrucción.
O sea, no simplemente la bolsa me parece diferente, sino todo el mundo. Sí, claro, es una manera de presentarla nada más, pero es la forma de tu nueva perspectiva, tu nueva mentalidad, tu nueva... Y lleva, sí, el cambio es un cambio radical porque es un cambio de identidad. En el 45 habla de después de su despertar, Neo tuvo que pasar por una terapia de reconstrucción y se compara en el ocaso, porque aquí hablamos del ocaso, entonces Neo tuvo su ocaso. El ocaso de Neo con el de Dan, el camino del guerrero, y el de Aldrin, el último samurai. En estas películas todavía no. Pero cuando las veas, para los espectadores, cuando los vean, van a entender que esto es un proceso arquetípico. Por ejemplo, el chamán, en el proceso de hacerse chamán, sufre una muerte. En la cultura esquimal, el chamán en su trance, su viaje chamánico inicial, se ve como, se experimenta a sí mismo como descomponiéndose la carne, quedándose el esqueleto, los huesos del esqueleto descomponiéndose y luego volviendo a crearse. La iniciación chamánica, ni la estructura, bueno, todo. Pero los huesos es. Hasta los huesos se hacen polvo. Y es pues la mente reconstruyendo, interpretando lo que emocionalmente ha sucedido, porque la iniciación chamánica típicamente, al igual que la experiencia de iluminación, el cual tiene un paralelo, tiene que ver consiste en una experiencia profundamente chocante, en trance, puede ser a veces causada por ingestión de alucinógenos, en el caso del látiz de Sudamérica. En el resto del mundo es más que nada inducida por trance, por tambores, etc. Pero como yo escribí en un artículo hace unos años, es lo mismo que el trance hipnótico. Pero no solamente la experiencia de por sí, sino los esquemas, las creencias de la persona contribuyen a la interpretación de esa experiencia. Pero la experiencia en sí lo que lo lleva es a una ruptura con la interpretación de la realidad y de sí mismo. Ya es otra persona. En el chamán, en esta experiencia en el cual estos esquemas se quiebran y ya se da cuenta de que pues los paradigmas operantes de su cultura solamente son relativos. Entonces cuando renace está fuera de su cultura, dentro pero fuera. Y ya no puede volver adentro y todo es diferente y ha habido su ocaso. Entonces ese es un fenómeno universal, ese es el punto, es un fenómeno recurrente y pues nosotros seleccionamos ciertas películas que tienen ese motivo para presentarlas, para tratar de presentarlo, para que la gente lo vea en el personaje, vea el proceso, vea al personaje antes, vea al personaje después y lo reconozcan y ayudarles a que ese proceso se vaya grabando en sí mismos para facilitar que, dado las circunstancias, el momento adecuado, se pueda reproducir. Entonces, pues,
te queda la tarea de ver los vídeos del último, el camino del guerrero, el último Samurai. Ya volveremos a estudiarlo aquí. Ok, 46. Neo está desconectado, pero aún le queda por aprender. Morfeo le dice: no hay nada que yo te pueda decir, que te lo explique. Que con respecto a la Matrix. Luego Morfeo le conecta a Neo a un simulador de la Matrix. Describen la experiencia de Neo y la explicación que Morfeo da sobre la naturaleza de la realidad y de su imagen residual dentro del simulador. Comparen el concepto de la proyección mental de su yo digital con nuestra definición de identidad. Ok, por puntos. Describen la naturaleza de la experiencia de Neo y la explicación que Morfeo da sobre la naturaleza de la realidad. Le dice, Neo pregunta: ¿esto es real? Y Morfeo le dice: ¿qué es real? ¿En qué consiste lo real? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y la explicación que da? A ver, me voy a remontar un poquito ahí. Ok. ¿Okay? Es cuando aparece nada más las sillas donde van a estar. Sí, están en el piso blanco. Las dos sillas se van a sentar. Y antes están de pie y dice, bueno, Neo aparece y se mira. ¿Qué pasa aquí? Porque eso es muy importante para que las personas se den cuenta de en qué consiste la realidad. ¿Qué consiste la realidad para ti? ¿En qué consiste la realidad? En lo que puedo ver, en lo que puedo palpar, en lo que puedo sentir, en lo que puedo percibir con mis sentidos. Ese es... Ok, bien. O sea, lo físicamente que, es eso, empíricamente, ¿no? O sea, lo que puedes... Ok. Y cuando estás en un sueño me dijiste que te estaba persiguiendo y hasta me cansaba, sufría mucho. ¿Y no sentías el piso cuando estabas corriendo? Sí. Pues no te caías del piso, algo había que sujetaba, te sujetaba. Sí. Fíjate que sí me caía. O sea, pero no te hundías en el piso, es decir, estabas corriendo sobre una superficie que apoyaba tu peso. Sí, pero había momentos en que caía un abismo. Pero caías, no flotabas sobre encima del abismo. No. Ok. Caía y llegaba, era un abismo, pero había momentos en ese abismo que tocaba, que llegaba a ver como si fuera, ¿cómo se llama la parte cuando se perfora y que ves las capas de la tierra, ¿no? A la profundidad? Y había salientes y de repente tocaba en esos salientes, pero sí los sentía. ¿Lo sentías? Sí lo sentía y me seguía impulsando hasta el fondo. Rebotabas y seguías cayendo. Ajá. Y sentía. Ok. Sentía. En ese mundo inconsciente yo sentía. Sí. Pero date cuenta. Ok, entonces, tú dices lo real es lo palpable, que es lo que ves, lo que tocas, lo que... Es literalmente así. Sí, es lo que venimos a aprender, pero no ponemos atención, no somos conscientes de que la realidad, esto que tocamos, okay, en realidad es una interpretación en nuestro cerebro. La realidad está aquí. Está aquí. Estamos despiertos, la realidad está aquí. Estamos dormidos, soñando, la realidad está aquí. Claro, hay diferencias. ¿Cuáles? Pues
cuando uno está despierto, esa experiencia pues es compartida, tiene ciertas reglas, ¿okay? Principios los cuales opera las cosas, las leyes de Newton, una cosa que lo dejas, que se va a permanecer ahí hasta que otra fuerza no venga y lo desplace, etc. Pero esto no tiene color. Esto es algo que mi cerebro crea. Son interpretaciones de las radiaciones electromagnéticas que rebotan de aquí y lo atribuye color. No tiene color, color no existe, solamente existe aquí. Que el dolor cuando uno se corta no está donde pensamos que está. Te rompes la mano, el dolor, el daño estará ahí, pero el dolor está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dice, ¿y qué es lo real? Lo real son impulsos electroquímicos en tu cerebro. Eso es real. Es la explicación que estás dando. Eso es lo real. Y como científico neurocognitivo, durante años estudiando, investigando, el cerebro crea la realidad. Aunque cuando estamos despiertos, pues sí, se basa más en pues la información que le contribuye los sentidos, pero no es información perfecta. Y es condicionada por creencias, perspectivas, etc., constantemente. Constantemente. Por eso mismo, puesto que la realidad en última instancia está en el cerebro, por eso la imaginación es tan potente. Lees algo y lo interpretas de una forma, y emocionalmente reaccionas a esa interpretación. Cambia la interpretación, te das cuenta de que lo leíste mal o tal, y de pronto pues la emoción tiene que ser otra. Sucede mucho con las personas. ¿Okay? Interpretan y muchas veces, ¿por qué interpretan? Porque no lo analizan a propósito, separados, desligados, disasociados de sus esquemas, de sus filtros, poniendo atención en el momento a lo que va diciendo, sino que conforme leen un poquito ya interpretan, y hay un momento que ni siquiera no están leyendo, leen un poquito, el resto del texto ya lo completaron aquí, y sus ojos simplemente van confirmando lo que ya han decidido que es. Y las emociones responden de acuerdo. Sucede mucho con las personas. ¿Okay? Por eso es tan importante el mindfulness, el poner atención sin interpretación, más allá, claro, de lo que el cerebro ya hace de los sentidos, pero estar presente y al menos desligarnos conscientemente de los filtros, de los juicios, enjuiciamientos que son muy propios de las personas que no entienden cómo funciona la mente, y estar conscientes de ellos. Decir, pues la oruga pues tiene, al fin y al cabo, tiene proteína, tiene hidratos de carbono, tiene etcétera, etcétera, que se esté moviendo, pues, y el pollo también se movía antes de que apareciera en mi sartén, y etcétera, y si me da asco, no es que sea asquerosa la oruga, es que a mí, por cultura, por etcétera, etcétera, pues no me va eso de comerme las cosas que aún se están moviendo, pero entiendo que en otras culturas sea aceptable. Y si tuviera que hacerlo, si de verdad me empecinara y sería importante para mí, lo superaría. Y pues añadiría orugas o lo que fuera a mi dieta. Hasta ahora no he sentido la necesidad y la importancia de superarlo, o sea que me quedo con mis prejuicios culinarios con respecto a las orugas. Pero
entiendo que es un perjuicio. Sí. Entiendo que es un perjuicio. Que es simplemente algo que yo traigo a la observación de la oruga, no está en la oruga misma, sino aquí. No veo de una forma que me impacte ni que me limite en este momento en mi vida, pero de seguro si estuviera en ciertas circunstancias, tal vez en otro contexto cultural o una situación de supervivencia, pues podría ser muy dañino para mí. Pero en este momento no es ese el caso. Una pausa. Continuamos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que nos sucede a todos. Buscamos algo, las llaves. Y el último recuerdo que tenemos es de haberlas dejado en algún lugar, en la cocina. Estamos convencidos de que está ahí. Pero buscamos en otros lugares, pero no, insistimos. Luego resulta que estaban justo delante de nosotros, pero estábamos tan seguros por la memoria, que es defectuosa, no confiable siempre, que estaba en el cajón, en la cocina, lo habíamos dejado ahí, que no nos molestamos en poner. ¿Por qué? Porque la mente ya decidió que ahí no estaba, entonces pues ahí no va a estar. En vez de quitarnos esa seguridad, ese sé, que abre las puertas a las posibilidades de otras interpretaciones para encontrar las llaves con mayor facilidad. Sucede mucho en todas sus vertientes y aplicaciones. Ok, la naturaleza de la realidad, imagen residual dentro del simulador. Se habla de, dice, tu apariencia ha cambiado, ya no tienes las conexiones en la cabeza, tienes otra ropa, etc. O sea, es una proyección que todavía queda en el cerebro del neo, de sí mismo. Ese es lo residual. Es la imagen residual. O sea, todavía está presente en su mente de acuerdo a lo que le habían programado. Personas, por ejemplo, anoréxicas. ¿Ok? Perfecto ejemplo. Se ven al espejo, se ven gordas. O sea, se miran al espejo y ahí parecen, pues, de estas víctimas del holocausto, de Auschwitz, o sea, pero se ven gordas. O sea, hay una distorsión de su autoimagen, se ven gordas. Fenómenos mentales. Están viendo al espejo y aunque está ahí en pellejo y huesos, sin embargo, se ven gordas. Sucede en muchas, o sea, eso es un ejemplo patológico, pero lo que sucede muchas veces con la patología es que la patología simplemente representa en muchos casos, la mayoría, procesos normales de la mente que están funcionando constantemente, pero en ciertos casos el impacto de disfunción es crítico y entonces llama la atención. Pero es el mismo proceso de que las personas se ven de acuerdo a lo que ya han decidido que son, o ven la realidad de acuerdo a lo que han decidido que es un proceso fundamental de la mente humana. Y algo de lo que voy a hablar en estas ciencias, las artes del Zenin, en ese blog. Entonces, comparen el concepto de proyección mental de su yo digital con nuestra definición de identidad. Proyección mental de su yo digital, o sea,
La Matrix había creado una autoimagen para Neo. Lo había creado. Pero las personas tienen su autoimagen. Y es una proyección mental que todo individuo tiene, mayor o menor distorsión. Es su interpretación de cómo es, etc. Diferente, relacionado pero diferente a la identidad. La identidad es algo mucho más elaborado que uno planifica, etc. Y que debería tener continuidad en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su conducta en el espacio y en el tiempo. La autoimagen viene a ser cómo nos vemos que somos, cómo pensamos que somos, y la mente le gusta tener razón. Entonces, si la autoimagen de la persona es que está gorda, la mente quiere tener razón y no importa que le midas la cintura y le digas, mira, esto es tu cintura, ¿cómo crees que estás gorda? Da lo mismo, créeme, porque he trabajado con personas, da lo mismo. No es mi especialidad y de hecho no es lo mío, paso a otras personas, pero trabajando en una corrección femenina juvenil, pues ves de todo. Entonces no importa que le midas la cintura, no, porque su autoimagen y la autoimagen domina. Por eso estas afirmaciones positivas de que no, soy un ganador y tal y cual, no funcionan si no concuerdan con la autoimagen. La autoimagen es un esquema mucho más fuerte. Entonces, si concuerdan con la autoimagen, la mente lo va a permitir. Si no concuerdan, rebota y explota, como decíamos, que simplemente no va a encajar y lo va a rechazar. Por eso, para llevar a cabo cambios serios en una persona, hay que aplastar esa autoimagen para poder reconstruir una identidad ahora. Porque a la autoimagen no la dan. O sea, es algo que va creciendo, se va formando con la cultura, con la familia, etcétera, etcétera, con las experiencias. La identidad es algo que uno elige y trabaja conscientemente con madurez, con decisión, con voluntad, con libertad. Simplemente un poco acerca de esas diferencias. 47. La escena en el simulador continúa. Neo pregunta, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿Cómo defines real? Si hablas de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, probar y ver, lo real consiste simplemente de impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta, hemos hablado de ello. Comenten, analicen, asimulen y relacionen al modelo de la mente que vieron en la mente del guerrero iluminado y al axioma fundamental de las neurociencias que dice la mente es lo que el cerebro hace. Okay. Eso está en el Dao de Mamba. Cuando habla de la mente consciente, la percepción, la imaginación y las emociones o afectos. El modelo, la triada fenomenológica, si me acuerdo lo llamé. Está en el Dao de Mamba, en el blog ese. De los más recientes. Pues es algo al cual recurrimos con frecuencia. ¿Por qué? Porque es muy importante. La triada, sí, me acuerdo. Es muy importante. Porque la meditación, un ejercicio de meditación propio, eliminas la imaginocepción y estás en el plano, en la dimensión perceptual. De alguna forma. Puedes estar simplemente percibiendo tu respiración y cuando la mente empieza a digresar, empieza a pensar, empieza a recordar, empieza a fantasear, vuelves a enfocar en la respiración. Entonces, algo de percepción, algo de entrada a los sentidos y dejando a un lado la imaginación. ¿Okay? Ahora, trabajo de visualización es diferente, es trabajo de imaginación, que dicen, visualízate haciendo algo, logrando algo. Eso es trabajo en realidad de autohipnosis.
ese es el trabajo, pero eso es trabajo de imaginación, no es de meditación propiamente dicha. Entonces, sí, la mente es, y ahí hablo en el Dao de Mamba, el resultado, una propiedad emergente de actividad cerebral. Todo. No existe separada del cerebro. Dañas el cerebro, ahí está la mente detrás. Y ese es el axioma fundamental de las neurociencias. Toda actividad mental, que incluye cognitiva, emocional, toda conducta es el resultado del cerebro. Las únicas excepciones son los reflejos, en el cual no media el cerebro, sino forma un arco reflejo con la columna vertebral, te pega en un lugar y saltas, no lo media el cerebro, es un reflejo. Pero pensamientos, emociones, conducta voluntaria, consciente, inconsciente, todo es el cerebro. Muy importante eso, porque eso nos ayuda a entender qué somos como seres humanos y cómo nos distinguimos de los animales. Ok, 48. Aún dentro del simulador, Morfeo le muestra a Neo el mundo como es comparado a la ilusión que él experimentaba a diario, la Matrix. Bienvenido al desierto de lo real. Comenten sobre la reacción física y emocional de Neo ante esa enseñanza. ¿Recuerdas que no lo creo, lo rechaza, se asusta, terror y al final vomita? Y se desmaya. Entra en shock. Sí, exactamente. Bueno, esto de su reacción física obedece a lo emocional. Sí. Y lo emocional obedece al estar experimentando el conocimiento, el aprendizaje y estar comparando con las consecuencias de lo que tenía, de lo que creía que tenía, de lo que creía que era o de cómo creía que eran las cosas y finalmente el desierto de lo real, o sea, todo esto no existe. Ups. Sí, es como la persona que dice, no, estoy seguro, las llaves no están en la mesa, ya he mirado. Y alguien viene y dice, oye, ¿son estas las que estabas buscando? Y te quedas como, Claro. No sabes disculparte. Eso es minúsculo comparado a, pues, todo lo que implica el darse cuenta de que su estancia en la realidad, lo que he tomado por real, era equivocado. Y era una ilusión. Y el vómito, como he hablado otras veces, es una reacción que tiene el cerebro cuando lo que está experimentando parece alucinación. O sea, es tan chocante, no concuerda con los esquemas que a veces el cerebro dice, bueno, ¿será que los hongos que comiste estaban malos? La comida estaba mala y eso está causando, pues échalo. Y las personas vomitan. O sea, es un reflejo evolutivo de protección al cuerpo. Entonces, cuando algo sucede y nos choca tanto con lo que creemos que era real, es un reflejo bastante común que se repite pues, en toda la humanidad. Es normal de pega y vaciarnos. Muy doloroso. Sí, pero necesario si uno quiere hacer el trabajo. 49. Si la imaginación es la máxima expresión de la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia artificial es la máxima expresión de la imaginación. Porque estamos hablando de crear robots o programas que pueden pensar, que pueden aprender, que pueden modificarse con la experiencia, que pueden generar nuevos patrones de conducta, de respuesta basado en su interacción con la realidad. Eso es la inteligencia artificial. Parte de lo que se estudia en ciencias cognitivas.
Entonces, consiste esencialmente en crear programas capaces de imaginar o simular aspectos de la inteligencia humana para controlar aparatos físicos como robots. En el filme, la inteligencia artificial llegó a tal punto de apoderarse de la imaginación humana. O sea que surge de la imaginación humana y se perfeccionó tanto que fue capaz de controlar de dónde surge. Interesante ironía. En el filme, la inteligencia artificial llegó al punto que bien, el ser humano evolucionó hasta desarrollar la imaginación, la facultad mental necesaria para crear la tecnología. La tecnología, a su vez, libera al ser humano de las exigencias del medio ambiente, del mundo exterior. Así, de esta manera, el ser humano crea su propio medio ambiente, creando para sí mismo un nuevo ambiente artificial, tecnológico, fruto de su imaginación. Ahora, en la realidad del filme, las máquinas inteligentes han logrado esclavizar a las personas a través de su propia imaginación. Usamos nuestra imaginación para liberarnos de las demandas del ambiente natural para crear un ambiente artificial del cual somos cautivos. La imaginación humana ha dado lugar a muchas creaciones que nos esclavizan mentalmente, que nos sumergen en una ilusión de la cual muy pocos logran despertar y aún menos logran superar. ¿Cuál será o cuáles serán las matrix de nuestras existencias? Y ese es un punto. La cultura y civilización que nosotros mismos hemos creado nos esclavizan, crean para nosotros un control de nuestra imaginación. Psicología de la religión, curso que yo enseñé en San Diego State University y que yo creé, hablábamos, entre otras cosas, enseñaba religiones del mundo, los esquemas fundamentales de religiones del mundo, un poco la historia de cómo desarrollaban y fueron modificando esas religiones, porque lo enseñé en paralelo con, he estado también enseñando religiones del mundo, y su perspectiva comparativa e histórica. Y entonces, pues, lo interesante, decía a mis alumnos, no es si Dios existe o no existe, lo interesante es que las personas crean en él. Y las diferencias, muchos dioses, un dios, dos dioses, etc. Las diferencias, o sea, ya no es cuestión de la creencia en sí. Y lo importante es por qué surge esa creencia, etc. Pero todo eso es imaginación tratando de controlar, manejar el problema emocional, la angustia que crea la imaginación. La imaginación en nuestra especie crea una angustia, la angustia de ser conscientes de nuestra mortalidad y del futuro. Somos conscientes de las posibilidades del futuro. Le apostamos mucho a eso. Y de las decisiones del pasado, en vez de estar en el presente. Y sufrimos por lo que ya no es y quién sabe si será. Por eso sufrimos. Los animales no están aquí, presentes. Viven el bien. Nosotros sufrimos y creamos toda una cultura de civilización, los artefactos, la tecnología para ayudarnos a lidiar, cultura, transmisión de información, de creencias, hábitos, costumbres, festividades, cocina, etc. Pero ahí está el resultado, producto de nuestra imaginación, que también nos esclaviza a través de la imaginación. Esa es la Matrix. La historia. Muchas personas pues piensan que la historia está como la ponen. No saben que el proceso de escribir un libro de historia es un proceso de selección, un proceso de decisión, decir esto es más importante que lo otro, porque la realidad transcurre en tiempo real, todo está sucediendo a la vez, y sin embargo un escrito tiene que ser en lineal, una palabra tras otra, una frase tras otra,
En una línea vas a tratar de captar todos los detalles tridimensionales 4 porque está el tiempo. No puedes, tienes que ser selectivo. Y eso es un proceso de imaginación. Y hay que trascender eso. Eso consiste en gran entendimiento, trascender eso. Ok, entonces la pregunta, pues tarea, ¿cuál será o cuáles serán las matrices de nuestras existencias? 50. Una vez enfrentado con la verdad, Neo tiene una reacción violenta. Comenten. ¿Y ustedes cómo reaccionarían si se dieran cuenta de que todo lo que toman por real es una tremenda ilusión? Hemos hablado de ello, ¿no? ¿Cuál es el precio del despertar? ¿Cuáles son los beneficios de la ilusión? ¿Cuál es el beneficio del despertar? ¿Despertar o soñar? Esa es la cuestión. Interesante. ¿Cuál es el precio de despertar? ¿Cuál es el precio de ser el que se escapó de la cueva, vio la realidad y trató de lidiar con sus ex compañeros que ahora pues le rechazan? Y él ya no puede creer que en las sombras. En las sombras. Pues como todos los que hemos conocido, ¿no? El precio que han pagado es inclusive hasta con su propia vida. Pues sí. Pero también, ¿cuáles son los beneficios de la ilusión? Seguir en el autoengaño. Acompañados con todos los demás presentes en la cueva. Pero Carlos habló de una parábola en el cual, ya para terminar, en el cual un sabio se enteró de que las aguas iban a venir contaminadas de alguna forma en que iban a ocasionar la locura en todo el pueblo o todo el reino. Entonces él almacenó bastante agua para durarle la vida y no iba a tener. Y pues, como se había predicho, todas las personas del reino fueron enloqueciendo hasta que él quedó el único cuerdo y rechazado por todos los demás, y hasta que al final decidió beber del agua también de ellos para loco. Dije, va, pues eso no es un sabio, porque el sabio sería al revés. Si la persona que descubriera las aguas para descontaminarse y lo tomaría sabiendo que iba a quedar alienado, enajenado por todos los demás. Ok. Hasta la semana que viene. Pues, ¿Qué eso le quiere decir? No, pues por el muerto, pues apenas estás... Exactamente, o sea, su identidad anterior o su vida anterior, eso es lo que ha muerto. Por ejemplo, como me retorno un poquito a la 42, en donde dice que cuando se le abre el piso debajo de su realidad y acaba en la nave de Morfeo, sí, se montó ahora en una situación ¿dónde estoy? Ok, porque acá ya viene antes que ha despertado y al despertar se le cae, se le abre el piso a los pies. Exacto. Y entonces se va a un vacío, pero finalmente se sube a la nave porque yo considero y creo, así lo ha muerto. En el sentido de que
hay una transformación, una tremenda transformación, no un cambio, da la metamorfosis completa, no un cambio superficial. No he ido a que le operen la nariz ni liposucción, no, estamos hablando de una reconstrucción. O sea, no simplemente la bolsa me parece diferente, sino todo el mundo. Sí, claro, es una manera de presentarla nada más, pero es la forma de ver tu nueva perspectiva, tu nueva mentalidad, tu nueva... Y lleva, sí, el cambio es un cambio radical porque es un cambio de identidad. En el 45 habla de después de su despertar, Neo tuvo que pasar por una terapia de reconstrucción y se compara en el ocaso, porque aquí hablamos del ocaso, entonces Neo tuvo su ocaso. El ocaso de Neo... Así lo interpreto, que el acabar en la nave de Morpheus quiere decir que está entrando en el proceso del conocimiento. En el proceso del conocimiento. Se arriesgó, no le gustó mucho lo que de repente empezó a ver, se choqueó, pero finalmente, por ahí donde dice lo logramos, espero que hablar de saber y querer saber. No lo sé, no estoy segura, creo que... Ok, entonces, cuando él aquí ya entra a esta nave, ¿qué implica empezar con los nuevos conocimientos? Pero aún así, yo creo, todavía no veo lo demás, pero cuando él menciona si está muerto, es porque ve otra realidad, o esa realidad la ve con su nueva mentalidad diferente. Si esto lucía hermoso, porque así me lo hacían creer que era hermoso, ahora ya no está en realidad. Ok, pero mira, ese objeto, esa bolsa, lo ves con pero cuando a través el proceso a través del cual Neo está pasando, cual se despierta, se da cuenta de la fantasía, la mentira, la ilusión en la cual estaba viviendo, pues él ha muerto. O sea, ese paradigma, él ha muerto. Entonces, por una parte, sí, por una parte Morfeo dice, no, está muy lejos de ello. Ahora estás, como bien dices, pues ahora está empezando a vivir. Pero, de alguna forma, él, el que era antes, tiene que morir para que pueda renacer uno nuevo. Como la oruga se transforma en la mariposa, pues la oruga ya no existe. Ha muerto. 22 de enero, Cine con Sabiduría, Matrix, segunda parte, y estamos con la pregunta 44. Comenten. Estoy muerto, dice Neo. Estás muy lejos de ello. Esa es la interacción. Bien. Cuando estamos en el despertar de Neo, ¿verdad? Sí, le han sacado, le han traído la nave y pues está a punto de perder el conocimiento, o ha perdido el conocimiento, lo recupera por un momento, abre los ojos, mira a Morfeo y dice, estoy muerto, y Morfeo dice, muy lejos de ello, están muy lejos de ello. Apenas estás y vuelve. Yo pienso que